Muchachos, se pueden bajar la manita, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Qué rico volverlos a escuchar porque pues creo que el placer y el gusto de verme solamente lo van a tener ustedes, ¿no? Creo que no muchos tendrán el placer y el gusto de querer prender sus cámaras. Pero bueno, lo importante es que ya nos estamos viendo. Como anécdota, uy, hola Gloria. Como anécdota les cuento que verme con ustedes un martes hizo que toda la semana estuviera disfónica. ¿Mm? Mire, la energía que tienen ustedes tan alta que generan en mí que mis cuerdas vocales hagan, no sé, cortocircuito. ¿Mm? Por otra parte, contenta del grupo. Yo creo eso ¿Qué fue por la pasó, Jaime? madrugada de pronto. Sí, 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 yo creo que el que madruga le da sueño más temprano. Y como ellas no se pudieron como dormir muy temprano, se manifestaron de alguna forma. Hicieron sindicato, alguna cosa de esas. Entonces ahí les voy contando. Por otra parte, tengo para Estamos contarles, culpables. sí, tengo para contarles que dentro de 8 días no vamos a tener formación, ¿sí? Esto con el fin de que mis dos evidencias, es decir, la que está hoy, porque tengo en formación aproximadamente, espérate, aquí no tengo el número, pero ya se los digo. Y solamente 10 personas me entregaron la evidencia. Quiero saber las otras personas qué pasó. De pronto no fue clara la evidencia. ¿Mm? La otra cuestión. Entonces, ya saben, no tenemos sesión la próxima semana para que estén juiciosos. Aprovechen la salida que tienen con su instructor. Y nosotros nos volveremos a ver dentro de 15 días virtualmente. ¿Mm? Hoy vamos a desarrollar el resultado número 2, pero quiero saber, así, muy, de las personas aquí, solamente los que no estuvieron en clase, no me acompañaron en clase, ¿qué les pareció el trabajo de congelados y descongelados? De aquí, quienes no estuvieron en sesión el jueves, el martes pasado, ¿todos estuvieron en clase? Creo que sí, profe, creo que todos estuvimos en Todos, clase todos porque los que estamos acá, los 10 que estamos acá, No, estuvimos en clase. todos no, no, todos no. Listo. Joan, usted me puede escribir qué le pareció la actividad o si hizo la actividad. ¿Quién más no estuvo? Como diría mi mamá, No, no profe, tengo. yo no estuve. Bueno, Carlos, ¿y usted hizo la actividad? Sí, señora, yo la hice. Bueno, ¿y cómo se sintió? ¿Le gustó No, más profe, congelado o pues, descongelado? no, pues yo creo que descongeladito, porque pues uno era simplemente pues parado y hablando, ¿no? Ya uno cantando o haciendo lo que uno tenía que hablar, ya era como uno como lo expresaba, así, porque uno lo expresa como uno lo siente, ¿cierto? Pero ya uno ya como simplemente parado, si uno hace ningún movimiento, obviamente es más como más sencillo, ¿no? Listo. Ok. ¿Quién más no estuvo en formación hace 8 días? Listo, ya Carlos y Joan me debe estar escribiendo para ver. Listo. ¿Quién más? De resto, todos estuvimos conmigo, todos estuvieron conmigo. Jaime estuvo conmigo, Edison, Michael, Gloria, Adrianis. ¿Dónde estuvo, profe? ¿Cómo? Julito tampoco estuvo, profe. Pero Julio Julio no viene sé. viajando. Sí, y Julio no se ha conectado. Entonces, haga caso omiso. Listo. Entonces, muchachos, la recomendación a las personas que no han subido la evidencia es que una de las cosas que sí les voy a pedir es cumplimiento. Y si usted no puede,
recuerde que su instructora es divina, pero no adivina. Si usted no me dice qué está pasando y justo ese día me dice, gracias por la participación, Joan. Si usted no me avisa y se le cumple el día que había que entregarla, y luego me dice, ay, instructora, es que era para saber qué tengo que hacer. Discúlpeme, pero ahí sí me queda muy complicado. Pero si usted me dice, instructora, no entendí, instructora, necesito que me repita, o instructor, antes de entregar la evidencia, todo se puede negociar. Y se supone que estamos en una transversal ¿de qué? De comunicación. Sería el colmo donde, viendo comunicación, yo no diera la posibilidad de escuchar qué es lo que pasa, ¿sí? Ya otra cosa es que la decisión que se tome de pronto le guste o no le guste a la otra persona, pero escucha sí se va a garantizar, porque es que aquí también tenemos que ver que a todas las personas nos pueden pasar cosas. Claro que hay algunos, claro que, aclaro, esto no pasa en este universo, pasa en otros universos, solamente para que lo tengan presente. Y si llega a pasar alguna vez en su vida, no se asombre. Hay gente que para todas las entregas les pasa algo. O se enferman, o le dañan la bicicleta, o le ponen una cita médica, o bueno, todas las cosas que usted se imagine que a un ser humano le pueden pasar, le pasan a ese ser humano. Entonces, antes de decir uno, uy, no, hay que echarle un bañito de aguas, con aguas dulces, cositas. Claro que yo sé que aquí eso no pasa, pasa en otros universos, pero si alguna cosa, un baño con jabón rey y agüitas dulces, funciona muy bien. Me han dicho en otros universos, no aquí, pero que funciona muy bien. Aquí eso no pasa, ¿cierto que no? Ustedes no sabían de eso. Díganme la verdad. Sí, profe, yo apenas me entero, la verdad. Me encanta esa voz de sorpresa tuya, Jaime. Eso es lo que más me gusta. Linda, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Bueno, ahora cuéntenme, para iniciar el día de hoy, ¿vieron el video? Yo sí Sí, lo señora. vi. Bueno, calmados que yo les creo, pero sí lo vimos, ¿sí? Listo. Antes de iniciar a hablar del video, quiero que me hagan un favor. Permítanme un momento, voy a... Esta debe ser. A mí me encanta la voz de Jaime. Jaime, ¿me ayuda a leer la frase que está en negrilla? ¿Esta? Bueno, señora, dice, Sí. antes de ser guía de otros, eres el guía de tu propia vida. No puedes dar lo que no tienes. Si buscas paz para tu grupo, primero construye esa paz en tu silencio interior. Si buscas inspirar a otros a valorar su entorno, primero aprende a valorar tu presente. Tu labor es un reflejo de tu bienestar. Si tú estás bien, el tour está bien. Gracias. Con esta frase quería que iniciáramos el día de hoy, porque más que aprendernos a comunicar con el otro, también es reconocernos a nosotros. Y por eso hicimos el primer ejercicio, para que nos diéramos cuenta también de qué nos cuesta y qué no nos cuesta. Algunos fue muy fácil soltarse, moverse, hablar. Para otros fue más fácil quedarse quietecitos y leer lo que había que leer. Ya, eso fue muy fácil. Entonces aquí podemos ver que los dedos de la mano no son iguales y que nosotros no somos iguales. Veíamos la clase pasada que habían unos que éramos kinésicos, otros que éramos más corporales, ¿sí? Algunos que
con el tono de la voz, podemos entonar y contar una historia muchísimo mejor. Y eso nos hace diferentes. Ahora, yo quiero que me cuenten ustedes cómo les pareció, cortico, cómo les pareció el video que vieron. Y vamos a empezar con la voz melodiosa de don Jaime. Jaime, ¿a usted qué le pareció el video? Bueno, profe, pues a mí me pareció el video pues muy interesante porque en lo que trata de pronto, más que todo es como también como esa lectura del amor propio, de las relaciones, primero que todo, de mi bienestar para poder brindar bienestar a los demás. Perfecto. Carlos Alberto, Sí, profe. cuénteme, ¿qué le pareció? Profe, pues a mí el video también me pareció muy importante porque ahí la señora habla como de una investigación, de un estudio de Harvard. Ujú, Se trata como de la felicidad, que la felicidad no depende principalmente del dinero, sino como que el éxito profesional o la fama, sino la calidad de las relaciones humanas. perfecto. Muchas gracias, Carlos. Adrianis, Vale. Adrianis no está. Adrianis se fue. Bueno, mientras que Adrianis recupera conectividad, Joan nos dice que, ay, que le pareció muy chévere el video porque trata mucho de la felicidad y del amor propio, ¿sí? Perfecto. Eh, Jenny, usted que estaba tan contenta y dijo que sí se lo había visto, ¿o fue Gloria? Empecemos por Jenny. Cuénteme así puntualmente qué fue lo que le gustó. Profe, hablaba de que el modelo PERMA, que son que emociones positivas, pues todo lo que tiene que ver en cuanto a nosotros, emociones positivas, porque así como nosotros estemos, así mismo eso vamos a demostrar en los demás, eso vamos a traer. Hay algo que dice que, ¿cómo es? Que lo que uno piensa o como uno está, eso mismo atrae. Entonces que hay que ser positivos. Siempre también tiene que ver con relaciones positivas, o sea, estar como todo nuestro entorno, ser muy positivos con eso. Perfecto. Muchas gracias, Jenny. Gloria, Pues a mí también me dejó una buena enseñanza que no precisamente uno tiene que tener riquezas para ser feliz. Mire que Christopher lo dice que la felicidad se resume en 3 palabritas nomás. ¿cuáles? ¿Cuáles, Que cuáles son las tres no, pues palabras para ser feliz? Usted fue la que dijo que eran tres palabritas nomás. Usted fue la que me él dejó lo, iniciada. él dijo, pues él lo resumió así, que en tres Ujú. palabras. Ok, Y, ya. Ya y la entendí el psicología, contexto. Pensé que me iba a decir, mire, en estas tres, felicidad, amor y fe. Pues, ¿listo? Perfecto. Santiago Rodríguez y contigo cierro. ¿Qué le pareció el video? No, profe, ¿me escucha, profe? Sí, muy bien. Ah, eso está muy bien, profe. Profe, no, pues que la felicidad está en los momentos compartidos con las personas importantes, más que en las cosas materiales. Gracias, Santiago. Listo. Eso, profe. Entonces, con eso damos garantía. ¿Y por qué quería que iniciáramos con esto? Porque aunque ustedes no lo crean, muchas de las cosas que ustedes hacen que las personas seamos felices, ¿m? Que valoremos muchísimo más esos pequeños detalles. Generalmente cuando nosotros llegamos a ustedes es porque queremos compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, queremos hacer cosas diferentes, ¿m? Pero son ustedes los que nos ayudan a hacer ciertas cosas. Pero cuando yo llego donde ustedes, la pregunta es, puede que yo no esté tan bien, pero utilizar sus servicios
me va a generar estar bien. Y la pregunta es, ¿ustedes cuándo están bien y cómo construyen esa felicidad? Porque se supone que yo de lo que tengo voy a dar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 15 dulces, pues 15 dulces voy a dar. Pero ¿por qué prometo dulces si yo no tengo? No sé si la analogía es clara, ¿sí? Sí, profe, perfecto. Listo. Entonces ahora, dentro de lo que esta mujer habla, habla también de 5 reglas. Entonces, una es perdónate para poder perdonar. Esto, como lo estuve revisando, lo revisé más hacia el lado de lo que son ustedes, ¿sí? Y habrá días malos, van a haber errores, van a haber frustraciones, pero lo único que uno debe tener en cuenta es que uno no debe ser un juez, porque quien más duro se da es uno mismo, ¿sí? La gente le puede perdonar a uno fallas, pero uno es el primero que se da duro. Por cada error que uno se reproche, se obliga a reconocer 5 aciertos o aprendizajes. Es una de las cosas que se debe tener en cuenta. Y el efecto es solo cuando tú aprendes a tratarte con compasión, podrás gestionar los momentos de estrés de tus turistas sin perder la paciencia. Porque podemos decir que vamos a ponernos en los zapatos del otro. La curiosidad. Nunca dejes de ser estudiante de tu propia vida. No pierdas la capacidad de maravillarte con tu propia existencia. Si te aburres de tu vida, te vas a aburrir de tu entorno. Por eso, uno siempre debe buscar algo nuevo en su rutina personal cada día. Cuando uno mantiene esa chispa de asombro por el mundo, esa energía se vuelve magnética y no necesitas esforzarte para entretener al grupo. Simplemente transmites quién eres. Hay gente que se aprende los discursos. Es cuando llevan ¿a qué? Nos vamos todos para Murillo con el instructor. Y entonces empiezan a recitar absolutamente todo, pero se les olvida que quienes están con ustedes son seres humanos. ¿Mm? Entonces uno de vez en cuando puede decir, Edison, ¿cómo siente el paseo? ¿Cómo siente qué? La clase se está dando, ¿es diferente presencial o virtual? Cuénteme. Profe, pues es muy diferente en los dos aspectos, aunque en algunos funciona no de manera tan óptima porque a veces uno no tiene la oportunidad, por ejemplo, virtual, de estar en un ambiente donde se pueda concentrar y pueda estar prestando más atención a lo que se indica dentro de una reunión virtual. Perfecto. A un aula de clase es totalmente diferente porque uno está más centrado en lo que está viendo sus expresiones, la manera de explicar y hacer entender los temas. Pero bueno, hasta el momento vamos copiando y lo que acabo de hacer es algo que ustedes deben generar en vivo y en directo. Motivar, generar curiosidad, saber si estamos haciendo retroalimentación. Hasta ahí vamos claro con lo que estamos nombrando y con los pilares que esta señora se inventó para eso, ¿sí? La otra cosa es que hay Sí, que profe, resonar. claro. Listo. Hay que sanar sus propios vínculos. Entonces, la capacidad que uno tiene de conectar con extraños nace de la habilidad para conectar contigo mismo y con tus seres queridos. Si tus relaciones personales están descuidadas, te será difícil generar micromomentos de calma con el grupo. Es decir, cuando ustedes cultivan relaciones reales y profundas en su vida privada, se convierten en facilitadores naturales de confianza. ¿Mm? Si nosotros tenemos la posibilidad, ¿sí? No siempre la persona que es muy jocosa genera confianza. Obviamente hay gente que es demasiado richarachero y se mueve y hace, y eso es muy sabroso. ¿Mm? Pero también debemos que esa efusividad genere confianza dentro de las personas que nos están contratando, ¿sí? Eso empieza
fundamental para lo que ustedes están haciendo. Y encuentra belleza en tu propia realidad. Si no aprecias el lugar donde vives o lo que tienes en este momento, el turista va a notar el vacío que tienes en tu discurso. Es decir, si tú no aprecias tu entorno, lo que tú eres, ¿sí? Si lo ejercitas con tu comida, con tu casa, tu familia, será automático señalarlo en el paisaje. O sea, cuando a uno le gustan las cosas, se le nota. Y volvemos a un punto. Santiago, ¿usted cree que a su instructora le gusta lo que dicta? Claro, claro, profe. ¿Y por qué? Pues no sé, porque pues de la manera de expresarse lo hace pues, o sea, se nota las ganas y pues que le gusta lo que hace y no como como porque le toca, sino lo hace pues con amor. Entonces, si ven, muchachos, que las cosas se notan, o sea, uno evidencia en su comportamiento, en cómo habla, aunque ya se dieron cuenta que yo hablo más que un perdido cuando aparezco, y se dieron cuenta también que esta instructora habla muy duro, pero eso no quiere decir que no se ajusta, eso no quiere decir que no lo respete, y eso no quiere decir que uno no quiera conciliar y que no le guste lo que está haciendo. Entonces son como cosas que uno mismo está vendiendo y que les está ofreciendo a ustedes como aprendices. Entonces eso se tiene que evidenciar dentro de lo que ustedes están haciendo. La gratitud es el antídoto contra el cinismo. Un guía agradecido es un guía que inspira. Un guía resentido es un guía que agota. Ay, no, lo que pasa es que por aquí no hay mucha luz, pero bueno, ustedes pueden. Imagínense un guía así, se lo juro que yo no vuelvo. Y aquí vamos a hablar del optimismo. Cultiva tu propia paz interior. El optimismo no es una pose para la foto, es la seguridad que ustedes tienen de sí mismos cuando las cosas no salen como uno las planea. Si tienes un centro fuerte y una creencia firme en ti, en la capacidad de superar tormentas, ninguna lluvia los va a hundir. Cuando uno es optimista, el resultado de haber aprendido a ser tu propia ancla es fundamental. Ustedes son su refugio y se vuelven el refugio de los demás. A partir de ahí, un guía, y esto para qué, para cerrar este pedacito con el video que vimos, un guía turístico va a tener todos los problemas que ustedes se imaginen, ¿sí? No solamente planeando, sino cuando están en campo. Pero el hecho de que se les presente problemas, ¿sí? No quiere decir que por eso se vayan a complicar o a decir, no, yo ya no puedo, sino que ese tipo de problemas, de vicisitudes, hacen que ustedes resuelvan. Y cuando una persona es capaz de resolver, es muchísimo más valiosa, porque aquí estamos reconociendo que somos seres humanos y que tenemos todo el derecho de equivocarnos, ¿sí? Y es duro que uno se equivoque y es duro que le pasen ciertas cosas cuando ya tenía todo organizado, pero es más reconfortante que a pesar de tener ese problema, usted haya podido resolver de la mejor manera y que a partir de eso le digan, oiga, la sacó del estadio, no, muy bien, hasta mejor de lo que habíamos planeado. ¿Ustedes creen que esas 5 cosas que aparecían, ustedes las tienen y creen que un ser humano y un guía las debe tener? Juan Carlos, buenas noches. ¿Tú tienes alguna de esas? Buenas noches, sí, señora, sí, yo las tengo. Por lo Sí, menos alguna. Sí, ok. señora. ¿Y crees que es importante? No. O sea, aquí yo les puedo decir que tengo de las 5, unas 4. Estoy todavía en construcción de una que otra, pero creo que sí le estoy apostando. Por lo menos me gusta lo que hago.
Eso es pieza fundamental. ¿Y a ti te gusta lo que haces? Sí, lo que pasa es que cuando uno se apasiona por algo, entonces eso como que va fluyendo, ¿no? ¿Será? Entonces, eh, Las cosas se van dando. sí, se van dando. Perfecto. Esa es tu teoría. Yo Jenny, creo que cuéntame. sí. Esa es tu teoría. Jenny, cuéntame. No, profe, o sea, creo que uno igual en la vida, yo me considero que tengo algunitas de ellas, no a la perfección, pero pues sí las tengo. Creo que todo en la vida es un aprendizaje y yo creo que pues mi concepto es que hasta el día que uno se muera va aprendiendo. Eh, pero sí tengo muchas de ahí porque pues creo que uno, si uno no ama lo que hace, no le gusta lo que hace, entonces ¿para qué lo hace? Pues es como mi dilema Sí, pues en eso, que yo hago lo que a mí me gusta y me apasiona. Si no, no lo hiciera. perfecto. Por ejemplo, estoy en este tecnólogo porque amo la guianza, me apasiona la guianza, y pues si no, no lo hiciera porque uno cuando empieza algo que no le gusta, a la final no termina haciendo nada. Se queda en la mitad, por ahí a los 2, 3 días ya no, ¿esto para qué? Y nunca termina nada en la vida. Entonces creo que uno debe enfocarse en lo que le gusta, en lo que le apasiona, y ahí si usted le mete ganas y le hace hasta que lo saca adelante. Perfecto, Jenny. La cuestión es que para Juan Carlos es muy fácil resolver y para Jenny es muy fácil cuando uno está en lo que le gusta. Conozco casos de gente que entraron a estudiar, digamos, mi carrera y que al sexto semestre dijeron, esto no me gusta, pero terminaron su carrera no porque les gustara, sino porque se habían puesto una meta y dijeron, yo voy a terminar la carrera. Puede que no me vaya a dedicar a esto, pero me voy a dedicar, me voy a terminar, ¿sí? Entonces hay algunos que toman la vida y resuelven de diferente manera. ¿Mm? Jenny es una apasionada y cree que cuando uno ama las cosas, y estoy totalmente de acuerdo con ella, uno como que le fluyen mejor las cosas. También estoy de acuerdo con Juan Carlos que uno resuelve, pero también tengo el caso de personas que por su misma forma de ser encuentran un problema y resolver se vuelve un problema más grande. ¿Mm? Entonces, se demoran más en solucionar. Ese tipo de cosas tenemos que trabajarlas y más si nosotros atendemos personas como ustedes, porque como las cosas se van dando y pueden generarse problemas, no es que no llegó el agua, no llegaron tal cosa, tenemos que resolver aquí, en esto que estamos viviendo, resolver y a muy corto plazo tiene que ser una cualidad muy grande dentro de las personas que hacen parte de esto que estamos estudiando. De pronto hay algunas que no resuelven tan fácil, perfecto, pero el área administrativa de la alianza va a ser el fuerte de ellos. No todos tenemos como las mismas cualidades, pero sí tenemos que tener en cuenta que debemos tener esa capacidad de resolver. Perdón, lo que pasa es que no todos resolvemos de la misma forma. Entonces, estos 5 puntos hay que tenerlos en cuenta, pero no todos los cumplimos de la misma forma y no a todos se nos facilita de la misma forma. ¿Mm? Para que retomemos lo que vimos en clase la semana pasada. Recuerden que no todos entendemos de la misma forma y aunque estemos haciendo una retroalimentación, si yo me desconecto en este momento, más de uno va a decir, venga, ¿qué era lo que había que hacer? Y entonces, ¿qué pasó con ella? Pero y entonces, si tenemos o no tenemos clase dentro de 8 días, eso hace parte de la comunicación. ¿Mm? Entonces, para que tengamos presente y que dentro de la comunicación tenemos que trabajarnos nosotros, ser muy positivos nosotros, no nos tenemos que dar tan duro, que somos los primeros que nos damos duro. ¿Mm? Por ejemplo, a mí no me gusta como yo las sesiones presenciales. Y hay aprendices que dicen, pero es que es muy bueno, a mí me encanta, cuestión de gustos, ¿sí?
Y quien se da muy duro soy yo. A mí, ustedes no me dan tan duro como me doy yo. Yo debía haber llevado esto, debía haber llevado esta diapositiva, debía haber hecho, y uno debió haber hecho muchas cosas. Pero si yo no me acepto como soy y no empiezo a perdonar ciertas cosas, va a ser muy difícil construir. Hasta aquí, claro, lo que hemos hablado, Carlos Alberto. Sí, profe, todo muy claro. Listo. Entonces, ahora sí vamos a empezar la explicación de lo que vamos a hacer en el próximo video, porque tenemos próximo video. O sea, para que no vayan a perder el impulso, para que después no digan, ay, no, vamos a hacer otro video. Rico. Listo. Después de eso, Carachas. a carachas, no, a qué rico. Vamos a empezar con esto. A ver, una voz melodiosa. ¿Qué dama me quiere ayudar a leer esta parte? Una dama. Linda, ¿usted me Profe, puede Yoli. ayudar? Ah, bueno, hágale, Jenny, hágale. Bueno, la comunicación, el puente entre el pensar, sentir y actuar. Hoy hablaremos de la comunicación como la facultad que nos hace humanos. Pinto 2011 nos dice que la comunicación es el factor más importante que afecta nuestra salud y nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque la comunicación es el punto donde se encuentran 3 dimensiones de nuestro ser. Lo que pensamos, Ajá, dale. lo que pensamos, nuestra lógica, el conocimiento técnico que ustedes están adquiriendo en publicidad. Lo que sentimos, nuestras emociones, miedos y valores. Lo que actuamos, lo que finalmente sale de nuestra boca y se refleja en nuestras manos. Hasta ahí. Cuando estas 3 dimensiones... Hasta ahí, bueno. Precioso. Listo. Entonces, Bueno. Lo que pensamos es todas estas cosas, este conocimiento técnico que ustedes están colocando, y aquí más que en publicidad, sería, venga, le colocamos aquí, en turismo. Sí, de una vez. Listo. Es todo esto, lo que sentimos, nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros valores, lo que soy yo como ser humano. Y lo que actuamos es lo que finalmente sale de nuestra boca o se refleja en nuestras manos. Estamos hablando del lenguaje oral, pero también del lenguaje corporal. Todo esto empieza a hablar. Y cuando estas 3 dimensiones no se alinean, la comunicación falla. Si ustedes piensan en una gran idea, pero sienten inseguridad, su actuación, es decir, ese mensaje, será débil y el cliente no les comprará, o definitivamente dice, ay, no, pero este muchacho como que no sabe o como que no cree en lo que está diciendo. Y por el contrario, si solo actúan por impulso, sin pensar, pueden generar conflictos. Es decir, algunas veces ustedes han oído esa frase que dice que es que no piensan para hablar. Santiago, ¿usted sí piensa para hablar? Profe, a ratos uno es muy atravesado también con lo que dice. Entonces, Pero, profe, eso me ha pasado por la rabia. ¿Sí? Sí, O prácticamente sea, sí. porque muchas personas se dejan llevar de la rabia, entonces pues no piensan para hablar de la rabia que tienen. Y van soltando las cosas. Claro, y aprovecha para decir Eso es. algunas verdades. Entonces, ya ven, y más en el medio que ustedes están, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar muy bien, porque es que así como hay gente que no le importa y echa al ladito y qué más pasa y cómo están, ¿sí? Y así como uno habla, y lo que hablábamos la clase pasada,
que no es lo mismo como hablan ustedes con su pareja, con sus amigos, a como hablan conmigo, ¿cierto? Es diferente y eso mismo se ve reflejado cuando ustedes hablan con sus clientes. Entonces, algunas veces como que a uno se le raya o se le sale una mala palabra o dice cosas que, y resulta que usted lleva a una señora pues muy entregada al Señor, muy decamándole y demás, y usted hablando groserías, palabras oeces, o diciendo que es que definitivamente el que cree, ¿no? Es el colmo y demás. Entonces, uno tiene que ser muy juicioso y cauteloso con lo que dice. Porque así como las palabras los pueden felicitar a uno, uy, Santiago, qué buen discurso, Carlos la sacó del estadio, no, Gloria, usted espectacular. También algo que usted dijo o dejó de decir puede dañar cualquier negocio o simplemente puede dañar la reputación de una empresa. Claro que eso no pasa aquí, ¿no? Eso pasa en otros universos. Yo no creo que a ustedes les haya pasado eso. Yo creo que los ejemplos de Carlos y de Santiago eran de otros universos y de otras radios. Por aquí no, ¿cierto que no? No, eso era como solo opiniones, o sea, eso no nada ha pasado. Ah, ok. Solo subjetividad. Eso nos estamos inventando lo que estamos diciendo, ¿sí? Por si algún día llega a pasar, decir uno, ay, a mí sí me habían dicho, Santiago se había dicho, pero uno piensa que eso no es cierto. Claro, hasta aquí. Sí, profe. Listo. Ahora, la semana pasada también hablábamos que había gente como yo que se le dificultaba escribir. Pero también veíamos que hay gente que eso coge las ideas y en un 2x3 ya tiene cuadrado. Yo necesito grabarme, yo necesito escucharme, yo necesito, o sea, para escribir mi proceso es más largo. Cambio hay otros que simplemente usted les va echando el cuento y ya tienen una idea, tienen organizado y uno, ¿cómo hace? Pero pues pónganlo a hablar y verá que se demoran un poquito. Entonces, vamos a mirar cómo organizamos el pensamiento, pero desde lo escrito. Finalmente, para que un publicista o alguien de publicidad o alguien de guianza convenza, debe saber estructurar sus ideas. El material nos habla de dos formas principales de organizar el discurso para la tarea que van a realizar el día de hoy en su guía. Entonces, tenemos uno que es el texto narrativo, que es el arte de contar historias o que también se llama storytelling, ¿no? No soy políglota ni experta en inglés, entonces espero que haya salido entendible. ¿De qué? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cuáles las características de este texto? Primero, debe tener un inicio, un nudo y un desenlace. Este se usa cuando queremos conectar emocionalmente con alguien. Si ustedes quieren explicar un problema contando cómo sucedió, quiénes se vieron afectados y cómo se sintieron, lo mejor que pueden hacer es hacer un texto narrativo. Es mágico a la hora de generar empatía. Por eso, yo, Ivonne Romero, soy creyente y para mí sirve muchísimo en la oralidad hacer textos narrativos o construir historias de los temas. Si se han dado cuenta, dentro de mi forma de hablar, hay muchos cuentos y hay muchas historias para que nosotros entendamos de una mejor forma lo que estamos haciendo. Porque yo sí creo que a uno, cuando le echan el cuento, se le queda más fácil una definición o algo que estamos viendo, a que si me dicen, ay, lea todo eso, como que digo yo, venga, y en sí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿O no les pasa a ustedes? Solamente a mí como aprendiz, porque también estoy estudiando, entonces solamente a mí.
Ay, no me hagan quedar mal. ¿A ustedes les gusta más teórico, Michael? ¿A usted le gusta más No, teórico? Sí, a mí me pasa que no, que habladito. ¿A usted le gusta más que le echen el cuento? ¿Le llega más fácil la información cuando le cuentan el cuento? Sí, le entra más fácil por el oído. Perfecto. Y sí, A es mí me mucho, gusta más cuando es presencial. sí, o sea, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero mientras tanto, ¿a usted le gusta que en la virtualidad le cuente un cuento o le dé las definiciones? Dar las definiciones contando un cuento. Ya, Juan Carlos. Juan Carlos. Ay, no me vaya a dejar sin respuesta. ¿Cómo le gusta entonces? ¿Le cuento el cuento o le doy las definiciones? Con masticadito. Ah, bueno, listo. Pero hasta aquí vamos claros, Juan ¿Tú Carlos, ¿o entendiste? está perdido? No me vaya a decir que está perdido. Estamos perdidos porque si estamos No, perdidos, sí, no, si es mejor que me echen el cuento. ¿sí? Ah, bueno. Pero mi pregunta es, ¿vamos perdidos o estamos entendiendo? Vimos primero lo que éramos como seres humanos, lo positivo, cómo tenemos que empoderarnos. Y ahora estamos mirando entre el ser, el saber y el hacer, ¿sí? Lo que somos nosotros, cómo aprendemos, cómo nos gusta que nos echen el cuento. Y ya estamos empezando a mirar de forma escrita, que es más chévere, que le echen a uno el cuento, ¿sí? O vamos a mirar, a mí me gusta más contar una historia y escribir una historia. Y apareció otro invitado aquí, que es el texto científico técnico, que es el arte de la objetividad. Aquí no importan tantas las emociones, sino la precisión. Como tal, ¿qué pasó? Se basa en hechos, datos y soluciones lógicas. Esto se usa para reportar fallas en un proceso, analizar por qué un flujo de información no funciona y proponer soluciones técnicas. Recuerden bien, un pensador crítico, como lo son ustedes, analiza la información, construye saberes y después opina. No habla por hablar, sino que planifica su discurso. Claro que es un texto narrativo y claro que es un texto científico. Sí, señora. Sí, listo. Entonces ahora vamos a mirar la guía para que todo lo que dijimos que sí, diga uno y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Les parece? Listo. Ok. Y entonces ahora vamos a mirar la evidencia del día de hoy, que es esta. No está la infografía, este es el video. Ya. Ok. Miren lo que tienen que hacer. Ustedes ahí están viendo, lo que pasa es que está como un poquito chiquito, ¿cierto? Ahí estamos viendo. Sí, Señora. profesor. Sí, señora. Listo. Entonces vamos a hacer otro video. Pero ¿qué hay que hacer con este video? Entonces primero hay que buscar una problemática. Hay que buscar un problema. Y hay que crear un escrito donde usted plasme su proposición, premisas y conclusiones ante este tema, construyendo un argumento lógico. Finalmente, a través del video van a exponer su argumento, teniendo en cuenta las características de un pensador. ¿Cómo van a hacer su participación? Entonces, primero
tenemos que conseguir una problemática, ¿cierto? Entonces, usted va a investigar y elaborar un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a una situación problemática a partir de los conocimientos en el material formativo. Listo, ya vamos a mirar acerca de qué vamos a escribir. Piensen en cómo esa situación problemática puede ser tratada en un video argumentativo y busque la forma correcta de darlo a conocer de forma que impacte al receptor desde nuestro componente organizacional. En ese video debes poner el tema desarrollado de forma escrita y al finalizar justifique sus ideas para realización del video. Puede utilizar la cámara, el computador, su celular. Bueno, usted decide cómo. Y para finalizar, junto a este video, tienen que entregar una síntesis escrita en la cual relacione los aspectos más importantes de esa situación seleccionada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un documento en PDF con toda la información, con una portada y la síntesis. Y un video sobre el problema. Hasta aquí, ¿alguien entendió algo? Sí, que para poder hacer el video necesitamos primero elaborar una problemática o saber bien de qué tema vamos a hablar en base a una problemática. Hasta ahí es como lo más claro. Y que hay que hacer un escrito y que hay que hacer un video, ¿cierto? Entonces ahora, ¿les parece si les explico qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un ejemplo. Yo les voy a dar una problemática basada en turismo, ¿sí? Vamos a leer el primer componente para ver ya si ustedes, porque sé que más de uno está perdido en esta área. Entonces necesito saber si están viendo la pantalla, por favor. Es que ya no los veo a ustedes, entonces no sé si estoy compartiendo o no. ¿Estamos ya viendo? Sí, profe, ya se ve Sí, usted. señora. Listo. Entonces, aquí, este es un ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer. Este es mi problema. Ese fue el problema que yo escogí. Se llama el fiasco del tour de naturaleza bis aventura extrema. Situación problemática. Un guía tiene un tour estrella diseñado para mayores de 40 años que buscan paz, senderismo nocturno, flotismo en ríos lentos, avistamiento de aves. Muy bueno. Su jefe le da la gran oportunidad de atender a 20 ejecutivos de la empresa XYZ. El encargado de esta empresa es claro y le dice, necesitamos algo extremo, queremos naturaleza extrema. El guía escucha la necesidad, pero piensa, ¿para qué me complico? Mi tour es excelente y al final la naturaleza es extrema en cualquier forma. Este les va a encantar. Él decide venderle su tour estrella, convencido de que su naturaleza encaja con la extrema que ellos piden. El día del tour, al llegar a la orilla del río Lento, los jóvenes ejecutivos explotan en agresividad ante el engaño. El guía, ante su soberbia herida, se paraliza en una actitud pasiva. ¿Alguien me cuenta qué pasó? Profe, yo diría que ahí faltó comunicación. Ahí faltó comunicación O sea, no fue porque de claro, no explicó pronto, pues como el tour. Espérate, Jenny, ya te escucho. Termina, Jaime. digo yo que faltó comunicación, profe, porque de pronto el guía, como dice ahí, la naturaleza es extrema, pues, o sea, él la ve extrema a su manera. En cambio, los de la empresa querían algo en realidad extremo. Tirarse en paracaídas, en parapente,
hacer el rapper, De pronto un andar en canopy, bueno, cuclillas. eso, cualquier cosa. Entonces eso digo yo que ahí faltó comunicación. ¿Qué tan extremo querían? Para haberse podido entender a qué llegar. Ok, Jenny, ¿qué piensas tú que falló ahí? Sí, profe, o sea, comunicación, porque él de pronto les hubiera explicado qué tour era el de ellos, o, o es que él también está como o sea, él tiene solamente como solamente una implementación de un tour. Él dice, bueno, yo hago esto y ya. Entonces él no tiene varias, pues como opciones, la opción extrema. Pues de pronto ahí hubiera cambiado el tour para ellos, o hubiera dicho, no, yo simplemente tengo el tour, es mi tour y ya. Perfecto. Michael, ¿usted qué cree? ¿Qué pasó ahí? Pero, profe, espere, ya le digo, si puedo Listo. seguir sobre el otro. Mientras que usted organiza eso, Carlos, ¿usted qué piensa que falló? Mientras que Carlos se ubica, Santiago, ¿usted qué piensa que falló? Santiago tampoco sabe qué pasó. Michael tampoco. Juan Carlos, cuénteme. Y eso lo que falló ahí fue que no identificó la necesidad del cliente y al ofrecerle el mejor tour, no necesariamente el mejor tour satisface a todos los clientes, sino que hay que identificar primero la necesidad y también Entonces, falló pues si no hay una necesidad identificada, pues está fallando la comunicación. bueno, cuéntame, Jaime, y después vamos con Michael. Profe, que faltó retroalimentación. Es lo que faltó fue Perfecto. retroalimentación, decirle como dijo Jenny, yo tengo tengo este tour, entonces el otro le dice, no, eso no me sirve porque yo quiero algo más. Perfecto. Michael, ¿usted qué cree que falló? Ah, sí, eso, que sí falló tanto el guía como el turista, el turista al no pedir la información detallada de lo que se iba a hacer en el tour, y el guía al no enviarle esa información al turista. En eso, todas las cosas que ustedes han dicho tienen razón. En lo primero que fallaron es que si se dan cuenta, en la parte de donde empieza el texto, miren aquí, mire el tour para quién está diseñado. Para mayores de 40 años. Una de las cosas que ustedes deben preguntar, y yo presumo que así es qué tipo de población van a atender. No es lo mismo tener empleados de 25 años que quieren hacer deporte extremo, ¿sí? Que se quieren tirar del globo, de un paracaídas, bueno, no sé, ¿sí? A personas ya más veteranas que su encuentro con la naturaleza extrema es, vamos a mirar cuántos luceros hay, hacer una fogata en la noche y eso es muy extremo porque quedarse por fuera de la casa, eso es extremadamente extremo y más si se van a quedar hasta medianoche. Eso es cosa extrema y más en la naturaleza. Entonces, ahí, para los mayores de 40, eso es naturaleza extrema y funciona perfecto para ellos, ¿sí? Y el nombre funcionaría. Entonces, una de las cosas que le faltó a este guía es que primero escuchó lo que querían, naturaleza extrema, pero en ningún momento vio cuáles eran las necesidades del cliente o no le dijo al cliente qué era naturaleza extrema en su empresa y si eso que ellos ofrecían les servía a ellos o si era necesario adaptarle un tour a lo que ellos querían. Entonces, si ven, muchachos,
que lo que para mí es naturaleza extrema, para el cliente puede que cambie. Falló que no hubo retroalimentación. Nadie le preguntó, ¿está claro? ¿Le gusta? El cliente simplemente presumió y confió en que lo que yo te había dicho a ti, tú lo estabas entendiendo y funcionaba perfecta. Cuéntame, Jaime. Profe, pero es que ahí dice, que el encargado de la empresa le dice que necesitamos algo extremo. Lo que Sí. pasa es que el guía le dio pereza o le dio darles algo extremo, dijo, no, lo que yo tengo es extremo y ya, con eso salgo. Entonces, Claro, o sea, para él, este plan que tenía era naturaleza extrema, ¿sí? Porque al fin y al cabo, la naturaleza es extrema en cualquier forma. Esa fue la frase con la que él justificó que el senderismo nocturno, el flotismo en ríos lentos y el avistamiento era algo extremo. Porque vuelvo y te digo, él, aunque dijeron, necesitamos algo extremo, él debió haber preguntado, ¿de qué edad estamos hablando? ¿Sí? Porque no todas las personas y con ciertas condiciones van a poder hacer todos los deportes extremos, ¿o me equivoco? Si hay alguien que tiene una condición, pues de pronto no va a poder hacer ciertas actividades. Eso lo debió haber preguntado el guía, ¿o no? Y con eso darse cuenta que no llevaba veteranos, que llevaba era puro colágeno, puro pollo. ¿O me equivoco? porque la vez pasada hice una capacitación de torrentismo y había un señor de 72 y habían otras señoras de 60 y pico y bajaron la Claro, roca igual. claro, Entonces, pero eso no debimos tiene haber nada que ver. preguntado. Claro, pero debimos haber preguntado. Porque, por ejemplo, aquí están diciendo que ese naturaleza extrema supuestamente era para mayores de 40. Pues, pregunte si hay, ¿sí? Y si para ustedes eso es naturaleza extrema. ¿Mm? Aquí es que el joven presumió que los que trabajaban en esa empresa estarían felices y eran veteranos y les encantaría ese tipo de naturaleza extrema. ¿Mm? Entonces, ya identificamos el problema. ¿Ya vieron qué tipo de problema pueden ustedes hacer? Se vale de guianza, se vale un problema que tengan en el área laboral y cómo se podría solucionar. Claro, los problemas que me puedo inventar o que puedo trabajar. Gloria, ¿está claro de pronto los problemas o la problemática, cómo se escoge? Sí, señora. Claro. Acuérdense, no es necesario que sea sobre turismo. Si lo vamos a trabajar sobre turismo, perfecto. Pero si ustedes lo quieren hacer de otro tema, perfecto. Ahora vamos a mirar qué tiene que ver un texto narrativo con un texto técnico. Entonces, yo decidí que esta historia la voy a contar de forma narrativa en el video. Entonces, miren lo que hice con esa problemática. Modelo de texto narrativo, introducción, porque se acuerdan que hablábamos que el texto narrativo debería tener inicio, un nudo y un desenlace. Entonces, aquí se la coloqué. Introducción. Creía tener la fórmula secreta. Mi tour de senderismo nocturno y avistamiento de aves era mi orgullo. Cuando llegó la empresa X, Y y Z pidiendo naturaleza extrema, yo no vi ni un problema. Vi la oportunidad perfecta para aplicar mi tour estrella. Me convencí a mí mismo, la naturaleza es extrema en cualquier forma. ¿Acaso el viento en un avistamiento no es extremo? Me vendí a mí mismo esa mentira para no tener que rediseñar el producto. Ese fue mi error. Cuando llegamos al Río Lento y vi las caras de decepción de esos ejecutivos, el ambiente se volvió tenso. Cuando el líder del grupo me increpó agresivamente, sentí que mi fórmula secreta
se desmoronaba. Me bloqueé, me quedé en silencio, pasivo, viendo cómo mi intento de autoengaño destruía un contrato corporativo. Aprendí que cuando el cliente pide X y tú intentas vender Y, redefiniendo los términos a tu antojo, no estás siendo creativo, estás siendo deshonesto. Mi solución fue entender que la escucha activa requiere aceptar la realidad del cliente, no moldearla para que quepa en mi propia comodidad. Claro que es un texto narrativo. ¿Cómo se sintió el cuento en esta historia? Santiago, ¿te gustó el cuento? ¿O a Santiago no le gustó que le echara el cuento? ¿A Juan Carlos sí le gustó que le echara el cuento o no? Sí. ¿Se sintió bien o no? Sí, mucho mejor. ¿Sí? Listo. Si ve que vale la pena dejarse echar el cuento, Juan Carlos. Jaime, ¿le gustó la forma como contamos el cuento? Sí, señora. Sí, claro, eso es bueno que le cuenten cuentos a uno, para uno creérselos. Exactamente, pero mire cómo de una problemática empezamos a narrar una historia. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y cuál fue la solución o la moraleja de este cuento? Ahora vamos a mirar, vamos a seguir mirando qué es la otra opción. Acuérdense que tenemos una opción B, que es el modelo de texto científico técnico. Es el mismo problema, pero ahora lo vamos a tratar de esta forma. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó. El presente caso evidencia un sesgo de confirmación y distorsión cognitiva en el diseño de producto turístico. Aquí estamos hablando de una forma más técnica. El prestador de servicio altera la definición semántica del concepto naturaleza extrema para justificar el uso de un producto preexistente que no cumple con las expectativas del mercado objetivo. Desarrollo, falla de comunicación. Se presenta una equivocación semántica. El cliente utiliza un código naturaleza extrema con un referente técnico preciso, rafting, bunge. El guía realiza una racionalización, es decir, la naturaleza es extrema por sí misma, para evitar la carga operativa de un rediseño. Elementos. Existe una desconexión total entre la codificación del mensaje del cliente y la decodificación interesada del receptor. Es decir, no hubo retroalimentación. Una cosa fue lo que dijo el cliente y otra cosa lo que se entendió. Dimensión conductual, la respuesta del cliente fue agresiva. Es una reacción al fraude en la expectativa. La respuesta del guía, pasiva, demuestra una incapacidad para gestionar el error, evidenciando una falla de competencias en asertividad y manejo de crisis. Esto que estamos aquí teniendo, ustedes se acuerdan la clase pasada donde hablamos de agresivos, asertivos, pasivos. ¿Sí se acuerdan? Claro que sí, profe. Eso se tiene que evidenciar dentro del escrito, dentro de la problemática, para que usted lo pueda utilizar tanto en la narrativa como en el escrito técnico. ¿Listo? Después de eso, ¿cuál es la solución técnica? Implementación del protocolo de verificación de definiciones técnicas. A un requerimiento del cliente, el guía debe documentar los parámetros específicos de cada actividad. Ejemplo, ¿qué significa extremo para el cliente? Y comparar con la ficha técnica propia, prohibiendo la redefinición subjetiva de términos técnicos para la conveniencia operativa.
¿Clara la diferencia entre la narrativa y la científica? Jaime, ¿clara la diferencia entre esas dos? Sí, señora, por mi parte sí quedó clara. ¿Sí? Jenny, ¿está Sí, profe, Clara. ¿Sí? Perfecto, listo. Ahora, Sí, señora, sí, vamos, Clara. perfecto. Ahora vamos a mirar el párrafo de síntesis. Este párrafo, ¿sí? Es para los dos ejercicios. La problemática radica en la distorsión subjetiva del lenguaje técnico. El guía, mediante un proceso de racionalización, intentó justificar la venta de un producto de naturaleza pasiva, bajo el rótulo de naturaleza extrema, ignorando la realidad del perfil del cliente, que eran jóvenes ejecutivos. Este error de diseño y comunicación detona una crisis de servicio donde la pasividad del guía no logra contener la agresividad justificada del cliente. Se concluye que la honestidad operativa y el respeto por los códigos técnicos del sector son los pilares que evitan el fracaso en la guía. Aquí, en este párrafo de síntesis, usted lo va a hacer, ya sea si es lenguaje técnico, o sea, si es técnico, usted va a hacer su síntesis según lo que usted cree que pasó, es decir, que sería la solución o el párrafo de la síntesis. ¿Qué fue lo que pasó? Pero en palabras, unas no tan técnicas y otras sí, más técnicas. Ahora, le están pidiendo a usted un video. ¿Qué se supone que debe hacer el aprendiz? Entonces, usted tiene que hacer un saludo formal, tiene que hacer un planteamiento conciso del caso. Es decir, aquí se lo estoy poniendo como si fuera la problemática de la agencia y la empresa XYZ. Entonces yo aquí cuento cuál es el problema. Entonces, hago un análisis, identifica el fallo en los elementos de comunicación, ¿sí? Analiza las actitudes, explica cómo el error del guía y su actitud pasiva, ¿ya? Detonaron la actitud agresiva del cliente. ¿Qué solución técnico tengo con respecto a y evitar fiasco en el futuro? Una regla de oro: no se limite a contar la historia. Actúe como un experto en guianza, analizando las fallas que se están presentando en un proceso. Concluya directa. ¿Y cómo va a cerrar? Si ustedes eligieron un texto científico, elegí el texto técnico porque en mi formación como guía necesito dominar un lenguaje profesional y reportar fallas en los procesos de guianza de forma objetiva. Si redacté un texto narrativo, elegí el narrativo porque la guianza turística se basa en la experiencia humana y requería transmitir con empatía la carga emocional del conflicto que se generó. Para que les quede más fácil mirar si están cumpliendo, esta es una lista de chequeo que yo voy a mirar y a partir de esa lista voy a revisar si identificaron claramente el fallo del perfilamiento, mencionaron las actitudes, si el discurso está estructurado, si su comunicación está bien, si el video dura lo que dura y si usa la fórmula del cierre. Recuerden que ustedes no van, no eres un relator de chismes, eres un consultor turístico entregando un reporte técnico de una falla de un servicio. Tienes que estar firme, respetuoso y analítico. Si usas diapositivas que contengan solo palabras claves o el diagrama de tu solución técnica. Nunca leas el párrafo que vas a decir con la excepción de necesitar la definición completa de una palabra importante en esta exposición. Y aquí yo tengo la pregunta. ¿Entendieron qué era lo que había que hacer? ¿O estamos más perdidos que al principio? Carlos, ¿estamos perdidos o estamos bien? Profe, ¿qué había que hacer o qué hay que hacer? ¿Qué había que hacer?
en este momento, O, sin o sea, pasar. o sea, ya no lo hacemos. Sí, no, 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 ya. ¿Qué hay que hacer, Jaime? Y si usted puede, por favor, mostrarnos dónde está el ejemplo de narrativo y científico para yo tomarle un pantallazo, por favor. No se preocupe que este material de apoyo que están viendo termina la sesión y apenas yo descargue el video, les haga el video como tal, sí, o sea, tenga la grabación, envío material de apoyo, que es el material que utilizamos hoy, lo que leímos, cómo está desglosado todo, ustedes lo tienen ese es como el resumen de lo que hicimos en la clase de hoy, por decir algo. Entonces, ese se los envío a su grupo de WhatsApp y lo dejo en la grabación. Ese será el resumen que van a encontrar. Entonces, por ese lado, Juan Carlos, no te preocupes. Cuenta con eso. Gloria, cuéntame. Pues yo sí me siento como perdida un poco. Mire, Cuéntame. les cuento. Hay que hacer un video narrando y el otro científico. ¿Es así? No, usted va a escoger o uno narrativo o uno científico. No va a ser los dos, va a ser uno. El narrativo es grabándome yo hablando, contando la problemática. Usted tiene que, en el texto narrativo, usted me va a contar, primero, cuál es la problemática. Segundo, va a narrar la historia dentro de, ¿sí? Y ahí vamos a evidenciar qué actitudes tuvieron sus protagonistas, si fueron pasivos, si fueron agresivos, cómo reaccionaron y literal, saber quién originó y cómo se puede entrar a solucionar eso, ¿sí? Eso dentro del área narrativa. Si usted lo hace científico, tendrá que utilizar también una problemática, pero ya la va a desarrollar de una forma más científica. Es decir, me va a decir, esa problemática que hubo es porque no se utilizaron bien los medios de comunicación, el receptor no se utilizó, o sea, va a hablar Gloria de una forma más técnica. Con el narrativo usted va a contar el cuento, ¿sí? Y se va a grabar haciendo eso. Ya para las conclusiones y cerrando, usted va a decir el texto o escogí el narrativo porque siento que me sirve más para mostrar mis sentimientos, es más fácil trabajar, o si usted va a escoger el científico, entonces siento que es más acorde con lo que está sucediendo en mi empresa y yo lo que quería demostrar era que si no se hace una retroalimentación o no se trabaja con el cliente y se hacen ciertas preguntas estandarizadas, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas durante la empresa y es necesario corregirlas. No sé si ahí ya queda un poco más claro, Gloria. Ah, bueno, señora, sí, ya le entendí. ¿Listo? Entonces, yo puedo escoger una problemática, pero la puedo hacer narrativa o la puedo hacer científica, técnica científica, ¿cierto? Y la voy a escribir. Ya, cuando la voy a exponer, entonces yo expongo, si escogí la narrativa, la voy a exponer, o si escogí la técnico-científica, la expongo como tal, ¿sí? Pero no voy a hacer dos videos, sino uno solo a partir de el tipo de texto que yo decidí hacer. ¿Ya está un poco más claro? Sí, profe, ahorita sí, es que yo también había entendido como que eran dos, con narrativa y con técnica, y no, es solamente uno escoger alguna de las dos. Exactamente. ¿Listo? Entonces, Jaime, ¿queda claro? Sí, señora, por mi parte, sí, señora. Listo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque es que yo a esa señora no le entiendo. Ella habla muy rápido y no le entiendo. Tenemos que hacer un texto, bien sea ¿De narrativo o qué? bien sea de una problemática. Tenemos que hacerlo, bien sea narrativo, bien sea científico. Y luego tenemos que hacer el video también con referente a lo que escojamos,
Y en las conclusiones, decir por qué razón lo cogimos narrativo científico, dependiendo de la que tomemos. Ujú. Y en el documento que les voy a enviar, hay 2 ejemplos, sí, o sea, de la problemática que trabajamos hoy, hay 2 ejemplos que les van a servir, ya sea si lo quieren hacer narrativo o si lo quieren hacer técnico-científico, ¿sí? Para que se vayan enrutando y les quede más fácil realizar la evidencia. Hasta aquí, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, ganas de volverme a ver, puntos suspensivos. El PDF Ganas de de volver. cuántas páginas, Cuéntame, profe, Gloria. el PDF máximo de cuántas páginas. Bueno, el PDF yo creería que la portada y juiciositos, una página. Mínimo 2 párrafos de 5 líneas. Pues tampoco es que me van a hacer 2 párrafos de 3 líneas. Pues, Muchas gracias. listo. ¿Alguna otra petición, queja, reclamo, sugerencia? Michael, ¿está claro? Profe, Dígame, Carlos. profe, muy claro todo, pero ¿y la fecha para cuándo sería el trabajo de entrega? Bueno, entonces ya nos pusimos pesados. Ok. Espérense que ya estoy aquí con el calendario y ya vamos a organizar. Listo. Todos los que están aquí, y perdón, los voy a leer. A ver. Juan Carlos Cano está. Mario Alejandro. Presente. Sí, señor. Mario no está. Jaime Arturo. Señora, Carlos Alberto Laya. Yo, profe, presente. Adrianis. Presente, profe. Luisa Fernanda. Gloria. Linda. Presente. Linda no está. Edison Javier. Y Michael. Presente, profe. Sí vino, sí vino. Presente, Y presente. Michael. ¿De aquí quién faltó? Presidente. Por decir presente. Yo, Jenny. Ok. Entonces es la única. Y Johan. Listo. Son los 2. O sea, según lo que veo, son 2 personas que no han entregado la evidencia de los que estamos presentes. Entonces, las personas que no han entregado la evidencia, la primera, aclaro, tienen, hoy estamos aquí, espera, yo estoy mirando junio, muy bien, vamos a estar muy bien, vamos a poder poner las fechas muy bien. Entonces, hoy estamos a 2, ¿cierto? 2 de Hasta el julio, sábado, profe. sí, hasta el sábado 4 de julio al mediodía tienen plazo para entregar la primera evidencia. La segunda evidencia, como los niños se van de viaje, la van a pasar sabroso y se van a acordar de mí, tienen hasta, Espectacular. la van a pasar riquísimo, pero el hecho es que van a tener que trabajar, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen hasta el lunes 13 de julio para entregar la segunda evidencia. ¿Será que sí les alcanza el tiempo? ¿O se las dejo para dentro de 8 días? No, para el lunes, profe, está perfecto. Antes dele más tiempo, profe. Del No. 13 en 8 días. No, 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 porque el jueves siguiente, el 16, nos volveremos a ver. Y yo espero que ya no me haga falta ninguna evidencia de resultado 1 y resultado 2, porque nos vamos a volver a ver el 23, el 16 virtual, el 23 presencial y el 30 decimos pico y chao.
Chao con Entonces, adiós. exactamente. Entonces, máximo 4 de julio al mediodía tienen plazo para entregar la evidencia 1, las personas que no lo han entregado. ¿Listo? Y se cierra esa sesión. Y la evidencia 2 tienen plazo para entregarlo el 13 de julio hasta medianoche. Juan Carlos, ¿cuándo hay que entregar la evidencia? El sábado y el lunes, ¿El sábado a qué horas? a mediodía. ¿Y el lunes qué día es? ¿El próximo 5? El 6. Conste que su compañero dijo que el 6 iban a entregar el trabajo. Señor, ¿Cuál seis, negativo. Juan Carlos? El 13. El No, no, es 13. el 13, el 13. Uy, no me haga eso, Juan Carlos. No, es el 13. El 6 Ah, sí, sí ve la importancia de la retroalimentación. Juan Carlos, por poco y nos quedamos entregando la segunda evidencia el lunes, a nombre suyo. Listo, muchachos. Entonces ya quedó agendado. Espero y aspiro que mañana en el transcurso del día entrego el material que utilizamos hoy, el video, para que puedan realizar de una forma clara la evidencia. Ahí va a estar detallado qué es lo que tienen que hacer para que les quede muchísimo más claro. ¿Listo? De todas formas, el paso a paso también lo encuentran en la guía que les envié de comunicación. En este momento detengo la grabación. Y a mí Les agradezco a cada uno.